Vamos a empezar entonces. Cuando hablamos de lógica, estamos hablando principalmente del pensamiento lógico. El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que nos rodea. O sea, el ser humano como una persona racional tiene la posibilidad de detectar todo lo que nos rodea. ¿Y qué es todo lo que nos rodea? Todo lo que es sensible a nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando del contacto que tenemos de la realidad a partir de nuestros cinco sentidos. Si nosotros estamos en un campo abierto, podemos sentir en el rostro, o sea, en el tacto, el aire fresco o el aire tibio o el aire frío o el aire caliente. Podemos percibir las montañas, podemos saborear una bebida o un fruto, podemos olerlo, ¿verdad? Eso es la forma en la cual podemos desarrollar nuestro pensamiento lógico, porque cuando recibimos las sensaciones a partir de nuestros sentidos, estos van como impulso a nuestro cerebro. Es cuando comprendemos las relaciones o diferencias que existen entre las cosas que vemos en la realidad, entre los objetos, los hechos observables. Y por medio del análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. Análisis es cuando tratamos de encontrar todos los elementos que tiene esa realidad. La comparación cuando vemos si lo que hemos pensado es mejor que la realidad o al contrario. La abstracción cuando pensamos en que eso que tenemos enfrente lo podemos volver una idea, una imagen. Y la imaginación cuando hacemos volar precisamente ese pensamiento mágico que tenemos. Este sistema de razonamiento lo estudia la lógica, que es una ciencia formal. Y nos preguntamos, ciencia formal. ¿Qué es una ciencia formal? Para entrar a eso, vamos a entender que existen dos tipos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias empíricas o fácticas. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Las ciencias formales. El objeto de estudio de estas ciencias es la abstracción. Eso quiere decir que la ciencia formal no estudia la realidad sensible. Su fuente de razonamiento, su fuente es el razonamiento y busca la verificación de las premisas. Una premisa es una afirmación o una idea. Entonces, tenemos como ciencias formales la aritmética o matemática, que estudia las propiedades de los números. Y ahí sí tenemos que ser muy claros en esto. La matemática es una ciencia formal porque estudia las abstracciones de los números. Una cosa son los números en tanto idea y otra cosa son los objetos. Podemos tener 5 objetos, 5 manzanas, 5 peras, 5 jocotes, pero ahí no tenemos números. Lo que tenemos son unidades de frutas. Comprende que la diferencia entre el número y la cantidad de frutas. La geometría.
La geometría estudia las formas. Las características de las formas, ¿verdad? Y la lógica que estudia las relaciones entre proposiciones y su estructura. Entonces, estas son parte de las ciencias formales. Ahora veamos qué es una ciencia empírica o fáctica. El objeto de estudio de las ciencias eh, empíricas o fácticas es la realidad sensible. Vuelvo a insistir, la realidad sensible es la que percibimos a través de nuestros 5 sentidos y subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Podríamos decir que son las ciencias de las que siempre nos han hablado. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en primaria, en secundaria, llevaban un curso que se llamaba Ciencias Naturales y Ciencias Sociales? Las ciencias naturales, ustedes se recordarán, estudia el funcionamiento del universo y el mundo. Por eso, cuando entrábamos a tratar ciencias naturales, veamos los árboles, los ríos, todos esos elementos, ¿verdad? Y cuando hablamos de ciencias sociales, estudiamos a la sociedad, la historia, el comportamiento de los seres humanos en sus manifestaciones materiales e inmateriales. ¿Qué es una manifestación material? Bueno, una manifestación material es la cultura, eh, los edificios. Por ejemplo, una manifestación cultural de los mayas son las pirámides, las grandes ciudades que nos dejaron. Y algo inmaterial. Bueno, inmaterial es la invención del cero. Son las ideas que nos trasladaron. Igual en la actualidad. ¿Qué es una manifestación material de Guatemala? El Palacio Nacional de la Cultura, el obelisco, las estatuas que ustedes ven en la Avenida de la Reforma y las inmateriales. Bueno, inmateriales son las ideas. ¿Cómo nos percibimos como guatemaltecos? Esa es una idea. Inmaterial también es el folclore nacional. ¿Ven? Esos son los elementos que estudian las ciencias fácticas. Y aquí tenemos la división. Las ciencias formales. Tenemos la matemática, la estadística, la lógica. Y en el caso de las ciencias fácticas, tenemos, por un lado, las ciencias sociales. Las ciencias sociales van a estudiar la sociología. ¿Qué estudia la sociología? El comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo se comportó la sociedad guatemalteca en las pasadas elecciones presidenciales? ¿Cómo se comporta la sociología guatemalteca en función de la comida fast food? Fast food es como McDonald's, Burger King. Se puede hacer un estudio. La psicología. Bueno, ustedes saben los aspectos psicológicos, el pensamiento. La antropología es la cultura de los pueblos. La economía, todos los elementos de mercado, todos los aspectos que tienen que ver con la forma del desarrollo económico. Y por aparte tenemos las ciencias naturales. Tenemos las ciencias físicas. Ahí tenemos la física, la química, la astronomía.
las ciencias naturales, la biología, la zoología, la botánica. Y por último tenemos las ciencias de la Tierra, la geología, la meteorología, la paleontología. Aquí tenemos las diferencias entre ciencias formales y ciencias fácticas. Ciencias. Ciencia formal diríamos que tenemos la matemática y la lógica. Ciencias fácticas, física, química, sociología, historia, ciencias de la educación. Objeto de estudio. Las ciencias formales es problemas abstractos, planteados solo por el raciocinio, o sea, raciocinio es el pensamiento. Problemas abstractos que existen en nuestra mente. Las ciencias fácticas, su objeto de estudio son los hechos, fenómenos o problemas reales que ocurren en el mundo natural o social, que ocupan un espacio y un tiempo. Ahí podemos ver, por ejemplo, un médico que estudia. Bueno, estudia la salud de las personas. Herramientas. Las ciencias formales, sus herramientas son los conceptos abstractos. O sea, ustedes no los pueden ver, tocar ni oír, sino que solo existen en el pensamiento. Y las ciencias fácticas, la comprobación empírica, eso es la metodología científica. El valor de la teoría. En las ciencias formales radica en la demostración completa y final. En las ciencias fácticas es la relativa sujeta a la contrastación incompleta y temporaria. Bueno, entonces, ya habiendo definido qué son las ciencias formales y las fácticas, vamos a entrar a centrarnos en qué es la lógica. La lógica estudia la forma y estructura del pensamiento. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. La forma y estructura del pensamiento. La lógica se deriva del griego logos, que significa razón. Es la ciencia encargada de estudiar el pensamiento a través de las formas mentales. ¿Quién fundó la lógica? Aristóteles, como un medio de conocimiento o propedéutica. Según Kant, la lógica es una ciencia formal porque estudia las formas del pensamiento prescindiendo de todo contenido. Vamos a ver más adelante a qué se refiere Kant. Dice, estudia las formas del pensamiento, o sea, el esqueleto. No le interesa el contenido. Cuando hablamos de pensar y pensamiento, encontramos que existen varios factores o elementos que intervienen en el proceso del pensamiento. El, el factor es el sujeto pensante, ustedes y yo. Dos, después del sujeto pensante, pues lo más importante va a ser el propio pensamiento, ¿verdad? Pero dentro del pensamiento, recuérdense que cuando hablamos de pensamiento estamos hablando de términos muy generales. Nuestro pensamiento. Pero dentro de nuestro pensamiento tenemos pensamientos concretos. Entonces, el tercero es un pensamiento determinado o pensamiento concreto. Por ejemplo, yo como soy una persona pensante, tengo el pensamiento. Y en mi pensamiento siempre va a haber un montón de cosas. Ahora, cuando llega la hora de la clase, pienso el curso de filosofía. Ese es el pensamiento concreto. El objeto a que se refiere el pensamiento. Bueno, dentro de ese pensamiento concreto hay algo que me refiero. El examen, subir la diapositiva,
Eso es el objeto propiamente. Y por último, la expresión del pensamiento por medio del lenguaje, lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Porque el pensamiento lo adquirimos a partir de la sensibilidad que tenemos de la naturaleza, de la realidad. Eso llega por impulsos al cerebro. Y en el cerebro, después de haberlo racionalizado, baja a la voz. La lógica clásica o aristotélica es la disciplina que permite estudiar las leyes y formas del pensamiento. Es el estudio de los métodos y principios para distinguir el razonamiento bueno, correcto, del malo o incorrecto. La lógica desarrolla normas para la investigación científica. Eso es uno de los aspectos fundamentales de la lógica. Fíjese, la lógica desarrolla normas para la investigación científica. ¿Qué es una norma? Una norma es algo obligatorio que tenemos que desarrollar. Son principios para desarrollar. El cerebro capta, el cerebro humano, capta la realidad a partir de la información que le ofrecen los sentidos, o sea, lo que les expresaba, ¿verdad? A partir de que yo percibo la realidad. Ahorita, por ejemplo, hay mucho calor. Entonces, lo que percibe mi cuerpo, mi tacto, es un ambiente cálido. Y eso, como impulso, llega al cerebro por medio de la percepción sensorial. Ahorita está pasando un avión donde yo estoy. Quiere decir que es mi oído el que está escuchando. Por medio de la percepción sensorial se conoce la realidad concreta. ¿Cómo se produce el conocimiento? Bueno, lo primero es cuando ustedes entran en contacto con la realidad. La realidad es esta taza. Y entonces el cerebro obtiene esa información a partir de mis sentidos y la procesa. La información la ubica en el contexto de sus conocimientos previos. ¿Qué es un conocimiento previo? Las ideas que tenemos previamente. Las ideas que tengo yo sobre la taza, por ejemplo. Y compruebo las dos cosas, ¿verdad? El pensamiento y la práctica. Y a partir yo puedo decir si este café es mejor que el que tomé ayer o antier. Esta es el proceso entonces del raciocinio, ¿verdad? Captamos la realidad a partir de nuestros cinco sentidos. Ahí tenemos el tacto, la vista, el gusto, el oído y el olfato. Y eso se interrelaciona con el cerebro. Esto es un enfoque materialista, ¿verdad? Porque es el cerebro quien va a desarrollar estos elementos a partir de lo que captan nuestros sentidos. No existe una percepción humana pura. Digamos, aquí contradecimos el pensamiento de Kant, porque Kant decía que había un pensamiento a priori. No, no hay ningún pensamiento a priori. Porque ¿de dónde yo tengo el pensamiento sobre una taza? Yo no nací pensando que iba a tener una taza, porque antes iba a saber yo que existían esos objetos llamados taza. O para ponerles otro ejemplo más concreto, muchos de ustedes tendrán más de 25 años, 30 años. Cuando eran niños, sabían de la existencia de los teléfonos celulares.
No, yo tampoco. Fíjense que cuando yo nací, solo habían teléfonos fijos. Y si uno iba en la calle y tenía una gana de llamar por teléfono, pues tenía que buscar un teléfono de, de moneda. Si quería hacer una llamada internacional, en Guatemala no se podían hacer llamadas internacionales desde los teléfonos de la calle. Había que ir a Guatel, a la zona 1, a hacer llamadas allá internacionales. Y eran carísimas, carísimas, carísimas. Entonces, eso quiere decir que en ese tiempo nadie tenía pensado que iba a existir un teléfono celular, ¿verdad? Entonces se desmiente que existía un pensamiento a priori. Tenemos los pensamientos a partir de que conocemos los objetos o las computadoras. Las computadoras, fíjense que antes, yo me recuerdo que cuando era niño, pasaba a la municipalidad y ellos tenían computadoras en el sótano. Una computadora era del tamaño del edificio, así de extenso, del edificio del sótano de la municipalidad. Y ellos trabajaban como unas tarjetas, le llamaban tarjetas IBM, así larguitas como de cartoncito. Y cuando no las usaban, ya las dejaban de usar, las regalaban. Entonces yo iba y me regalaban mi fajo de tarjetas IBM. ¿Y para qué las usaba? Fíjense que de esas tarjetas IBM yo hacía casitas para Navidad y las pintaba con témpera o hacía avioncitos. Pero, ¿qué me iba a imaginar yo en ese momento que iban a existir computadoras portátiles que me las puedo llevar sin ningún peso? En ese tiempo una computadora, le digo, pesaba cualquier cantidad. Entonces, nosotros asumimos la existencia de algo a partir de que tenemos conocimiento primero en la realidad. La lógica formal es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, el abstracto, ¿verdad? Eso significa que la lógica trabaja solo con abstracciones o ideas. En la lógica dialéctica hay tres momentos del proceso de pensamiento: concreto, abstracto, concreto. Veamos. Concreto 1. Pensemos un problema, circunstancia específica del individuo. Estoy atorado en el tránsito. Ya ven ustedes que eso es normal ahora. El Boulevard Liberación, la calzada San Juan, la casa Roosevelt, la Aguilar Batres. Y entonces estoy en un aprieto. Y yo pienso entonces, ¿cuál es la posibilidad de solucionar este problema? Ah, entonces voy a buscar una salida. Si ustedes manejan Waze, por ejemplo, ahora saben que existe esa opción y buscan en Waze y les va a dar otra opción. Ese es el concreto 2. Veamos otro ejemplo. Realidad concreta 1. Un médico atiende a un paciente y observa que tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca. Esa es la realidad. Ahora, la abstracción. El médico piensa: si los pacientes con coronavirus presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, es muy probable que la persona que está en el consultorio tenga coronavirus. ¿Ven? Esa es la reflexión en lo abstracto. Y nos lleva a la realidad concreta 2. Gracias a la operación mental del médico, se pudo determinar la enfermedad que padecía el paciente y se le pudo aplicar el medicamento que correspondía. Inferencia. Cuando hablamos de inferencia, estamos hablando de razonamiento.
razonamiento implica el estudio de el objeto de estudio de la lógica y la inferencia, ¿verdad? Cuando hablamos de inferencia, nos estamos refiriendo entonces a un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Una inferencia es una acción de deducción, ¿verdad? Entonces, cuando estamos deduciendo, por ejemplo, ustedes necesitan comprarse un par de zapatos. Y no me van a decir que ustedes vienen y se meten a la primera zapatería que encuentran, ¿no? Más si andan escasos de plata, van a tener que buscar una zapatería que no solo reúna las condiciones del gusto del zapato y del precio. Entonces ustedes van a caminar, probablemente lo compren el primer día, el segundo día, o ninguna satisface sus necesidades. ¿Qué es lo que están haciendo? Una inferencia, una acción de pensamiento, de deducción. ¿Qué es una deducción? Acción de extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios. Pueden ser muy generales o pueden ser muy particulares. La forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. En esta etapa, la deducción tendrá el primer significado. Cuando una inferencia, recuérdense que cuando hablamos de inferencia estamos hablando de deducción o razonamiento. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica, no por el contenido. Por esta razón, la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática, en vez de una ciencia empírica, porque está trabajando con cuestiones que yo tengo en mi cabeza. No está trabajando mi cerebro, ¿verdad? Porque si estuviera trabajando mi cerebro sería un médico. No, está trabajando lo que produce mi cerebro, que es algo abstracto, es la idea. Por eso decimos que es una ciencia formal, porque lo que estudia no se ve, no se percibe, no se toca, no se huele, es una idea. Cohen y Copy son dos teóricos de la lógica. Dicen que la lógica ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa. Ayuda a elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos en forma crítica. La lógica ofrece las bases para crear un pensamiento coherente. ¿Qué es un pensamiento coherente? Un pensamiento que sea claro, contundente y que no se desvíe de aspectos, sino que tenga consecuencias. Se estructura sobre la base de datos confiables, no dudosos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se va a estudiar la lógica en ciencias jurídicas y sociales, en la carrera de derecho? Porque ustedes, cuando sean abogados y notarios, van a tener que analizar los casos, van a tener que deducir, van a tener que elaborar argumentos en forma rigurosa, en forma crítica, para vencer al adversario. Cuando ustedes defienden un caso, van a ayudar a su cliente y van a vencer al adversario. Pero para eso, pues no lo van a hacer con cascaritas de güero güero, sino con argumentos lógicos. Por eso se estudia lógica en ciencias jurídicas y sociales. Veamos este razonamiento. Caminé mucho y estoy cansado.
A ver, jóvenes, ¿ese es un pensamiento lógico? ¿Sí o no? Sí tiene lógica. ¿Cuál es la lógica? Porque al caminar mucho, el cuerpo se agota, ¿verdad? Entonces entra el cansancio. Ya. ¿Tiene usted, ¿tiene usted información de cuántos kilómetros caminó? No dice el kilometraje, pero sí dice mucho. Entonces ahí está la palabra clave que sí hubo cansancio. Ujú, ya. ¿Está bien? Vamos a ver a alguien más. Sí, dígame. A ver, alguien más que quiera participar. Yo pienso que no es algo lógico porque realmente no estamos utilizando nuestro razonamiento para lograr captar otro conocimiento, sino que solo nos está informando que caminó mucho y está cansado. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cuál de las dos versiones es más lógica. No todo con razonamiento puede ser lógico. Caminé mucho y estoy cansado. Este es un razonamiento obtenido por la vía empírica y el sentido común. La lógica formal está estructurada sobre la coherencia de los datos obtenidos. Como le dije, en ese ejemplo no hay datos. Porque, por ejemplo, ustedes ponen a un niño de 5 años a que camine una cuadra, digamos, un poquito inclinada. Él le va a decir, caminé mucho y estoy cansado. Una persona de 25 años camina esa cuadra y dice, no, yo estoy cansado. Y camino lo mismo que el niño. O si ponen a un anciano con un bastón, va a llegar a la mitad de la cuadra nada más y se cansó. Entonces, existen diferentes formas de captar la realidad. Para ser lógico, para ser lógica, una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que se ofrece dentro del razonamiento mismo. A ver, jóvenes, de los dos temas que están en pantalla, ¿cuál creen ustedes que es un razonamiento lógico? El azul, El azul. ¿Por qué razón? porque nos dan suficientes datos para poder garantizar la última oración donde dice entonces Boris es mamífero. Sí, porque un perro es un mamífero, ¿verdad? El primero, estudié el curso toda la semana. Por lógica voy a ganar el examen. Pero, ¿será que si yo estudié toda la semana, por lógica voy a ganar el examen? No necesariamente, porque probablemente estudió sobre las bases teóricas y el examen venía práctico o a la inversa. Lo mismo sucede con este razonamiento. Caminé mucho y estoy cansado. ¿Cuánto camino? Entonces, partamos del siguiente criterio. Cuando hablamos de lógica, lógica formal, no vamos a utilizar información general sin fundamento. Lo vamos a hacer a partir de datos, información. Veamos estos razonamientos. Por favor, lean los 3 razonamientos y me dicen ustedes cuáles creen que son lógicos y cuáles no. O si todos son lógicos.
A ver, jóvenes. Pienso que sí son lógicos los tres. Bueno, pues el compañero dice que los tres. ¿Alguien que piense diferente? Para mí Solo el primero, verde. perdón, para mí el El primero verde, dice la compañera. Yo pienso que amarillo y solo el el verde, porque en el amarillo todos los músicos, no todos son artistas. Ya. ¿Y el verde por qué sí? Porque habla de que las ranas son anfibios y los anfibios pues son vertebrados. En cambio, un compañero decía que el azul, solo las ballenas son mamíferos, el pez no. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra forma de pensar? doctor, perdón, porque la lógica, Sí. lo que decía el libro, la lógica no se encarga de mostrar que una afirmación sea cierta en la práctica. O sea, Ujú. si en este caso, por ejemplo, el amarillo, yo lo veo que sí tiene lógica, ¿verdad? Ya, ¿está bien? Vamos a ver, si gustan, vamos a... Recuérdense que hay un elemento importante que yo les señalé, que es esto, que es la inferencia y el razonamiento, ¿verdad? El objeto de estudio de la lógica es la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Una inferencia es una acción de deducir, o sea, de analizar. Analicemos los tres. Veamos el amarillo. Todos los músicos son artistas. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Cierto? Cierto. Todos los autistas son músicos. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Sí, es cierto. Por lo tanto, todos los autistas son artistas. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Cierto. Entonces, ¿qué le dice que ese es un racionamiento válido o inválido? Válido. Válido. Veamos el azul. Ningún pez es mamífero. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Ningún. Bueno, las ballenas son mamíferos. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. ¿Es cierto? Las ballenas no son peces. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Es cierto. Entonces, ¿qué significa? ¿Es un razonamiento válido o inválido? Válido. Es válido. Veamos el verde. Las ranas son anfibios. ¿Cierto o falso? Cierto. Todos los anfibios son vertebrados. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, las ranas son vertebradas. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, entonces ven, no se trata de ver en forma superficial los razonamientos, sino que tenemos que analizarlos en su estructura. Oigan bien lo que estoy diciendo, tenemos que analizarlos en su estructura, ¿verdad? Y al analizarlos, ustedes, ¿qué están haciendo? Una inferencia. Y van a determinar si es falso o verdadero el razonamiento. La lógica formal nos propone razonamientos del tipo: todos los hombres son mortales. Todos los griegos son hombres. Luego, todos los griegos son mortales. Veamos, analicemos ese. Todos los hombres son mortales. ¿Es cierto o falso? Cierto. Cierto. Todos los griegos son hombres. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. No estamos hablando de griegos y griegas, ¿verdad? Estamos hablando de griegos. Luego, todos los griegos son mortales. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Entonces, es un pensamiento lógico
formal, ¿verdad? Correcto. Estos planteos se llaman silogismos. Sin embargo, pueden darse un razonamiento falso, capcioso, que se pretenda hacer pasar por verdadero cuando no lo es, como los siguientes. Veamos el que sigue. El perro tiene 4 patas y camina. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Cierto. El caballo tiene 4 patas y camina. ¿Es cierto o falso? Cierto. Cierto. Luego la mesa tiene 4 patas y camina. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Ven? Ese no es lógico. O tomé vino con soda y me hizo mal. Tomé whisky con soda y me hizo mal. Luego la soda me hace mal. ¿Es lógico o falso? Falso. Falso. Porque no necesariamente la soda es la mala, ¿verdad? A estos razonamientos engañosos se les llama sofismas. La lógica toma el enunciado como un todo. O sea, lo que ustedes están viendo aquí, eso es un todo. Cada uno de estos, la información que tiene cada color, es un todo. No lo analiza internamente como sujeto o predicado. No le interesa demostrar que una afirmación sea cierta o falsa. Le interesa el aspecto formal del pensamiento. Verifica que el proceso de pensamiento sea correcto, sea lógico. Eso es lo interesante. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco conforme avancemos esta parte del curso. En ese proceso lógico, en ese proceso la lógica se ubica en el momento de la abstracción. ¿Qué es el momento de la abstracción? Cuando pensamos en ideas a través de la reflexión y el análisis de datos. No le interesa si el dato del embotellamiento transitorio es verídico o no. Su objetivo es que el pensamiento haya fluido, que sea coherente y lógico. Que fue lo que vimos en las ideas que están en los colores, ¿verdad? Que sea coherente y lógico. Y aquí viene una pregunta, pero ya hace un poquito se lo adelanté a ustedes. ¿Para qué sirve la lógica en derecho? El razonamiento incorrecto de un abogado puede llevar a la condena a su cliente. La pérdida de un caso que pudo haber ganado fácilmente puede causar desprestigio profesional. ¿Por qué? Porque si no estamos acostumbrados a una argumentación profunda, nos puede desmontar el argumento en cualquier momento, porque probablemente el abogado de la otra parte sea más inteligente y haya estructurado un pensamiento más profundo. Y nosotros, como no hicimos nuestra tarea, vamos a perder el caso. Eso es lo fundamental. Bueno, jóvenes, llegamos acá. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Licenciado, yo tengo una duda. Yo estaba leyendo el libro de filosofía y estaba leyendo de que la lógica no se interesa por lo que es verdad. Entonces podríamos decir que aunque nos den dos premisas que en la realidad es falso, dijo, pero porque nos dieron esas dos premisas, la conclusión podría ser verdadera. No sé si me doy a entender. Sí, cómo no, así es, ¿verdad? Vamos a ver, eso lo tenemos acá. La lógica toma el enunciado como un todo. No lo analiza internamente como sujeto y predicado. No le interesa demostrar que una afirmación sea cierta o falsa. Le interesa el aspecto formal del pensamiento. Vamos a ver si hacemos un ejercicio. Déjenme ver.
No. Sí puedo extraer esa información. ¿Sí? Por supuesto, ustedes me pueden alegar que no tiene mucha lógica, y es cierto. Yo estoy tratando ahorita de hacerlo, eh, nada más como un ejemplo. ¿Qué tiene que ver un aguacate? ¿Es artista o no? Pero lo que sucede es que dentro de este silogismo, esto tiene que tener una lógica, porque lo que importa es la estructura del pensamiento, no el contenido. Y si finalmente veo que esa estructura es correcta, quiere decir que este es un silogismo válido. Eso es a lo que se refiere de que no importa el contenido, lo que importa es la estructura. ¿Comprende? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda? Perdón, doctor, abonado a lo que decía, esto como que es una deficiencia, digamos, de la lógica formal, porque solo trabaja ideas abstractas, ¿verdad? Así es. O sea, no, lo que decía también de que en una de las presentaciones que colocó anteriormente decía de que no ve el sujeto y el predicado, pero como en la estructura de pensamiento, ¿cómo puede ser eso? Hace un momento lo decía, de que como que solo la estructura del pensamiento es lo que vale, pero ¿cómo queda el sujeto y el predicado en ese caso? Sí, vea, vamos a manejar siempre sujeto y predicado. Pero lo que sucede es que cuando hablamos de sujeto y predicado, recuérdese que estamos hablando de lingüística, no de lógica formal. Tienen dos elementos y a lo largo, a partir de la próxima clase, del próximo miércoles, vamos a ver que vamos a comenzar estructurando el pensamiento con sujeto y predicado, que es lo más correcto. Pero después, esos dos elementos van a cambiar y van a tener otra terminología. Porque, por eso le digo, no podemos confundir la lingüística o los aspectos de la gramática con otra ciencia, que es la lógica formal. Aunque ambas utilicen los mismos elementos. Gracias, Nos profesor. tenemos que adaptar a la terminología de cada ciencia. Yo entiendo que al principio cuesta un poquito, pero ya después van a ir viendo cómo uno se va adaptando a los nuevos elementos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Disculpe, licenciado. Solo para aclarar que algo sea lógico no significa que necesariamente sea verdadero. Sí, es cierto. Es Ok. cierto, pero lógico, ¿en qué sentido me lo plantea? Ay, es que no sé cómo. Así que pongámosle que, como lo que usted puso ahorita de los aguacates, que todos los Sí, eso no aguacates, tiene lógica. Eso pero no tiene pongamos lógica. que dice, todos los aguacates son artistas, todos los artistas son tecomates, por lo tanto un aguacate es artista. O sea, Sí, eso exacto. seguiría una lógica, pero no es verdadero. Sí, lo que sucede es que no interesa tanto el contenido, sino que el silogismo esté bien estructurado.
Por eso le digo, ahorita no, esperemos un poco para que avancemos en el programa, para que ustedes comprendan a qué se refiere de que no importa el contenido. Lo que importa es la estructura del pensamiento. Ok, está bien, gracias. Sí, yo le digo, ahorita cuesta un poquito entenderlo, pero ya cuando nos adentremos van a ver que es muy fácil, muy fácil. Porque ahí tenemos que ver cómo analizamos cada uno de los términos que integran esas tres oraciones. Porque es el silogismo está integrado por esas tres partículas, que también le llamamos juicios. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Si no es así, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo miércoles. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, licenciado.